Tengo el gran privilegio de iniciar en este domingo este ciclo de predicaciones relacionado con el valor de nuestras relaciones y específicamente el valor de las relaciones en el contexto de la iglesia. Y vamos a ver de qué va esto. Y cuando compartíamos con Leo, el equipo pastoral y los predicadores, pensando en cómo se iba a desarrollar esta serie, la verdad es que tengo que confesarles que me acordé, estuve ahí como que recordando un poco la historia de cómo se inició mi relación con mi esposa, cómo comenzó el pololeo con mi esposa, con Macarena. ¿Quieren saber, quieren conocer un poco cómo nos conocimos? ¿Saben qué? Fue muy interesante por lo siguiente, ya de hecho por lo evidente, mi esposa es chilena, más chilena que los porotos, yo venezolano, más venezolano que la arepa, muy distintos, contextos culturales totalmente distintos, formas de ser, costumbres muy distintas, y por si fuera poco, nos pasó lo siguiente. Mi esposa toda la vida, prácticamente desde su preadolescencia, siempre ha estado su vida muy ligada a la iglesia. El 95% de las actividades de mi esposa estaban relacionadas con la iglesia. Siempre comenzábamos a pololear y toda la conversación giraba en torno a actividades que tenía Macarena alrededor de la iglesia. Que si un cafecito con yo no sé quién, que si una reunión de yo no sé qué cosa, que si el pastor cumplió años, que si hay un asado con yo no sé quién, y así sucesivamente. Formación de tal o cual cosa. Y en mi caso, la verdad, les confieso, la iglesia para mí no era tema. Yo vengo de un contexto católico no practicante y la verdad es que yo iba a la iglesia, a misa, por allá de pronto que me bajaba un poco la conciencia en Semana Santa, pero de resto yo no le conocía ni el nombre al cura, así que ni las personas que se sentaban a mi lado. Entonces ella cuando me hablaba de la iglesia esto, la iglesia lo otro, y que yo no sé quiéncito, y todo giraba la vida de Macarena en función a actividades, relaciones en el contexto de la iglesia. Y la verdad que en ese momento, cuento largo, corto, me hizo cuestionar, me hizo comenzar a preguntarme, ¿qué es la iglesia? Porque lo que yo concebía como iglesia era muy distinto, mi vivencia de iglesia era muy distinta a la vivencia que estaba teniendo mi esposa en ese momento. Yo ahí me quedé como un poco con los cables cruzados. Me comencé a cuestionar, a preguntar como buen abogado, ahí a darle vuelta un poco al tema de qué es la iglesia. ¿Qué es realmente la iglesia? Para mí en ese momento la iglesia era un lugar, un sitio, y para esto quiero que podamos ver un video que preparé y que pueda dar como una especie de intro a este ciclo. Efectivamente, normalmente yo, en mi ignorancia en ese momento, yo pensaba en iglesia y pensaba en un lugar físico, en un templo. Típicamente incluso uno piensa en hacer turismo en algún lado y típicamente uno piensa en una catedral, forma parte de los sitios turísticos donde uno va. Y siempre, de alguna otra manera, el pensamiento mío en ese momento sobre iglesia era relacionado con un lugar físico, una estructura, un edificio, un templo, una basílica. Pero hablando, como les decía, con mi esposa, con Macarena, me daba cuenta que, como decía ya en la última parte del video, hay algo más.
Y ¿sabe qué? Yo creo que esta duda que estoy planteando de principio es transversal a toda nuestra cultura. ¿Por qué? Y tiene que ver mucho con el origen de la iglesia, tiene que ver mucho con de dónde, cómo nació realmente la iglesia. Y si escudriñamos un poco, yo se los voy aquí a traer la verdad muy resumido, pues si no, esto es un tema que da para... No digo yo un ciclo de prédicas, sino prácticamente para todo el año. Podría ser un tema hablar de la historia de la iglesia. Pero en términos muy reducidos, sería bueno que cada uno de nosotros por lo menos podríamos tener claro cómo se originó, que ustedes se puedan ir hoy a sus casas y pensar, oye, tengo claro cómo nació la iglesia, incluso cuál era el término que se utilizaba para identificar a la iglesia primitiva, la primera, en su primer contexto, cómo era la palabra. Y en esto contarles que cuando se escribió la Biblia, el idioma original cuando se escribe la Biblia fue el griego. Y en el griego la palabra iglesia era eclesía. Eclesía con K. Y eclesía nos puede sorprender lo siguiente. Era un nombre que es un nombre o es una definición, es un concepto que en ese momento, que en ese contexto histórico, estoy hablando del contexto en el tiempo que Jesús estuvo predicando entre nosotros, que estuvo presentando el reino, anunciando las buenas nuevas, anunciando el evangelio, cuando él se refirió a esta palabra eclesía, la verdad, y esto les puede sorprender, la verdad es que la palabra eclesía no tenía un contexto religioso. Las personas cuando se referían a la palabra eclesía, no se estaban refiriendo a lo que nosotros pensamos hoy por hoy que es una iglesia. Eclesía simplemente significaba en ese contexto, era un nombre de uso común, de uso civil, que lo utilizaba el común de las personas, y era para identificar simplemente un conjunto de personas que se relacionaban para compartir un determinado mensaje, el que fuera. Sinónimo de eclesía, congregación, asamblea, reunión, pero con múltiples propósitos, no necesariamente relacionado con un contexto religioso o de adoración o de deidad, sino simplemente cuando se hablaba de esa palabra eclesía era para identificar que había un grupo de personas reunidas con un propósito común, con un mensaje común. Simplemente eso era eclesía. Y yo quiero que hagamos un ejercicio, un poco de imaginación, y de pronto pedirles ahí por 30 segundos, cierra tus ojos y piensa cómo fueron esas primeras eclesías. ¿Cómo te imaginas tú que eran esas primeras eclesías? Si cierras los ojos y haces ese ejercicio de imaginación y te pones allí en esos primeros años de la iglesia primitiva, la verdad es que esta eclesía no tenía nada que ver con lo que hoy por hoy vemos en la iglesia. Esta eclesía eran unas personas que se reunían por un mensaje muy específico. Y la primera gran diferencia entre la iglesia primitiva, esa iglesia de los primeros días, de las primeras semanas, de los primeros meses, de los primeros años, a nuestra iglesia hoy por hoy, se las digo y que de pronto nos puede impactar. La iglesia en sus primeros momentos, en su primer caminar, no tenía Biblia. No tenía Biblia. Se reunían y no había una Biblia de la cual compartir. No había. Eran personas que habían sido testigos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esa fue la primera iglesia. Se reunían para compartir del mensaje principal, que hoy sigue siendo el mensaje principal, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el mensaje. Y toda la reunión iba en función de este mensaje. No había prácticamente ningún tipo de estructura. No, digamos, típicamente hoy por hoy tenemos más o menos una estructura donde primero adoramos, damos unos mensajes, después damos una predicación, nos reunimos obviamente en un local. Aquí no, aquí los primeros discípulos, los primeros que se congregaban, iban de casa en casa, eran buenos para comer, eso se sigue manteniendo hoy por hoy.
Hay una mesa de por medio donde compartían en común, tenían todo, de acuerdo, uno lee los Hechos de los Apóstoles, tenían todo en común, comían juntos para compartir este mensaje, del cual ellos habían sido testigos. Así nace la iglesia, la eclesía. En el camino, esto va derivando en otra cosa. Va caminando y sabemos que pasa la iglesia por un tiempo de persecución, de muerte, de desolación, donde quien decía ser seguidor, ser del camino, pertenecer a estas eclesías, poco menos se ganaba la muerte. Eran doblemente perseguidos, perseguidos por el Imperio Romano y perseguidos por las autoridades religiosas judías del momento. En algún momento determinado de la historia, y aquí estoy, insisto, haciendo un resumen sobre todo el tema de la historia de la iglesia, pero lo que quiero resaltar es que esto en algún momento se da vuelta, ¿ya? Y se da vuelta porque un determinado emperador romano, estoy hablando de Constantino, toma la cristiandad como su religión. Constantino se hace cristiano. ¿Y qué sucede ahí? Comienza a institucionalizarse la iglesia. Comienza de ser un movimiento, de ser un grupo de personas no muy bien estructurado, a estructurarse, a organizarse, a institucionalizarse, a congregarse en unos determinados lugares que para ahora hablamos de la cultura romana, ellos se reunían a los efectos religiosos en basílicas, catedrales. Y la eclesía de Jesús, de ser un movimiento, de ser muy dinámica, se convirtió en una religión institucionalizada. A partir de aquí, la iglesia da un giro de ser perseguida, comenzó a ser perseguidora. Y viene toda esa época de la Edad Media, donde más o menos por cultura general seguramente sabemos que comienza toda la etapa de la Inquisición, de la persecución, del oscurantismo de la iglesia, terrible. Y de ser una iglesia deportadora de buenas nuevas, comenzó a ser una iglesia que era portadora de muerte y destrucción. Donde incluso, a lo mejor usted no se lo puede imaginar, estaba prohibido que el común de la gente, el pueblo, pudiera tener acceso a las Escrituras. Solo las autoridades religiosas podían acceder a la Biblia. Solo las autoridades religiosas podían controlar el templo, el lugar de adoración. Solo ellos conocían el idioma en el que estaba escrita la Biblia. El vulgo, el pueblo, no lo sabía. Simplemente tenía que ser sometida a lo que esa autoridad religiosa en ese momento le dijese o le impusiera. Luego de esto viene la Reforma. Gracias, Señor, por la Reforma. Y se abren las puertas de la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Y en resumen, lo que sucedió en la iglesia, lo que ha sucedido en la iglesia a través de la historia, la verdad es que nos hace preguntarnos algo. ¿Cómo ha podido la iglesia sobrevivir? ¿Por qué la iglesia, a pesar de tanta cosa que ha sucedido en su historia, que era como para decir, aquí uno va leyendo la historia y uno dice, no, aquí sí, con esta persecución ya, se acabó la iglesia, sobrevivió? Y más fantástico aún, más extraordinario aún, a pesar de todos los errores cometidos, a pesar de todos los excesos cometidos por la iglesia también, siguió sobreviviendo. Y hoy por hoy, tú y yo formamos parte de una iglesia. Todavía hoy, siglo XXI, 2017, mediados de 2017, la iglesia sobrevive. ¿Cómo ha hecho para sobrevivir? ¿Por qué ha sobrevivido? ¿Por qué seguimos hablando de iglesia? A pesar de sus errores, a pesar de sus desviaciones, a pesar de sus problemas, de sus limitaciones. De que muchas personas, a lo mejor con razón, dicen que hemos perdido relevancia, pero seguimos sobreviviendo. ¿Por qué?
Y esto fue predicho desde los tiempos de Jesús por Jesús mismo. Jesús mismo nos dijo que todas estas cosas iban a pasar y que nada de estas cosas iban a prevalecer en contra de la iglesia. Yo quisiera que se me pudieran poner el primer, para que los compartamos, lo que estaba profetizando Jesús, lo que nos estaba anunciando Jesús. Y este pasaje es bastante conocido, lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 15 al 18. Y ahí hay una conversación, una pregunta, una apelación que hace Jesús a sus discípulos. ¿Ustedes quién dice que soy yo? Estaban hablando de un tema de identidad. Y Pedro, el buen Pedro, ahí se adelanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y Jesús le responde: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eclesía, dice en el texto original. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es decir, podrán pasar, y han pasado, multitud de circunstancias que permanentemente están acechando de muerte a la iglesia. Pero ¿qué nos asegura Jesús? No va a prevalecer contra la eclesía. No va a prevalecer contra la iglesia. ¿Sabe una cosa? Y muchas veces podemos pensar aquí, pueden haber personas con distintos conceptos, de distintos orígenes, distintas procedencias. A lo mejor hoy estás viniendo por primera vez a la iglesia, a lo mejor ya tienes varios años viniendo a la iglesia, posiblemente algunos de ustedes ya tienen muchos años yendo a la iglesia e incluso esta no es su primera iglesia. Y sabe por experiencia propia que pasan muchas cosas en el contexto de la iglesia. Y que muchas veces nosotros hemos podido hasta cuestionarnos, ¿vale la pena que formemos parte de una iglesia? ¿O es suficiente con que yo pueda decir, no, pero sí, si yo soy hijo de Dios y yo soy cristiano, si yo creo en Dios, creo en Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, he sido bautizado, ni un problema con mi papá? ¿Para qué la iglesia? Si yo tengo mi relación con Dios directa, personal, íntima, oro, ayuno todos los días. Tengo una relación estrecha con Dios. ¿Podría decir alguien? ¿Para qué voy a ir un domingo o cualquier actividad de la iglesia? Al contrario, he tenido muchos problemas en la iglesia. Pues déjeme decirle algo. Y por esto este pasaje es tan relevante. El tema es que Dios, desde que creó el mundo, lo que nuestro Padre quiso hacer, como todo padre, es hacer ¿qué? Una familia. Créame que yo busqué de Génesis a Apocalipsis a ver si había algún plan B de parte de Dios. De pronto un plan C, un plan D, alguna otra manera. Pero no. Es a través de la iglesia. El único plan, el plan A y el único, es a través de su iglesia. Y cuando hablamos de esto, eso tiene una implicancia, esto tiene algo que nosotros no podemos simplemente agarrar como la avestruz, agarrar la cabeza y meterla bajo la tierra, sino que tiene una consecuencia sobre nuestras vidas. No podemos decir que somos cristianos y simplemente decir que no tenemos iglesia, o que no me identifico con ninguna iglesia, o que no tengo ninguna iglesia local donde yo me esté congregando. ¿Por qué? Porque eso sería, digámoslo en términos muy, muy pragmáticos. Eso es como que yo le diga, supóngase usted que yo le diga, no, que yo, ¿saben qué? Yo soy tremendo futbolista. Soy futbolista profesional. ¿Qué es lo que usted me va a preguntar? ¿De qué equipo eres?
Y yo le digo, no, a mí no me hace falta equipo. Poco loco, ¿no? O decía yo, en mi caso, en Venezuela se juega el béisbol. A mí me encanta el béisbol, me encanta. Yo puedo ver un partido de béisbol. Desde mi niñez jugué béisbol. Me encanta el béisbol. Pero yo no juego béisbol hoy. Yo no puedo decir que soy beisbolista. Veo partidos de béisbol, sé cuáles son sé cuáles son las ligas más importantes de béisbol, los jugadores más importantes. Sigo sus vidas. Veo cómo les va en los partidos, los averajes. En el béisbol hay mucho número, hay mucha estadística. Y tengo conocimiento de estas cosas, pero yo no soy beisbolista. No sé si ven la analogía, la comparación. Yo puedo saber mucho de iglesia. Yo puedo haber dedicado toda la prédica de hoy, la conferencia de hoy, hablando de la historia de la iglesia. Y haber sido yo un invitado de Leo hoy y no congregarme. Ay, Rafael, ¿cuál es tu iglesia? No, yo voy de iglesia en iglesia donde me llamen. El tema, quiero que podamos ver los siguientes versículos. Gabo, si no, me puedes lanzar la siguiente. La Biblia nos dice claramente, y en varias partes, yo simplemente les estoy dando una aproximación en un par de versículos en un mismo capítulo que nos habla de esto. Vean que simplemente yo estoy tratando de parafrasear lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Adoptarnos como miembros de su familia. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Qué tal si nos tomamos unos 10 segundos y podamos leer un poco más estos versículos? Y a mí me da tiempo de tomar un poquito de agua. Es decir, familia, iglesia, son términos, conceptos, realidades que Dios siempre nos los pone de la mano. Es decir, cuando nos habla que la iglesia es un cuerpo, esto es también, volviendo a utilizar las analogías, es como, pongamos un órgano. Piénseme, denme algún ejemplo de un órgano del cuerpo humano. Pensemos, el corazón. Imagínense que el corazón un día diga, bueno, un día voy a funcionar en este cuerpo y mañana salto y funciono en este otro cuerpo. O un hígado. Un día estoy en un cuerpo y mañana me voy a otro cuerpo. ¿Eso sería posible? ¿Alguien podría pensar así? No es posible. Cuando decimos que formamos parte del cuerpo, que la iglesia es un cuerpo del cual Cristo es la cabeza, nos está llamando a nosotros a un privilegio tremendo, que formemos parte de. ¿A qué? Y aquí está la clave, y por favor tírame la próxima. La iglesia no es un lugar a donde voy. La iglesia no es una dirección. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia no es este sótano. Nosotros, a los que nos vayamos de aquí, este lugar va a quedar vacío, apagan las luces, y es el sótano número, no sé cuál es el sótano -2. Y la casa donde ayer estuvimos en la avenida Vitacura, hoy por hoy es otra cosa. No es una iglesia. La iglesia no es una dirección. No es un templo. Por muy lindo que sea.
por hermoso, por vitrales extraordinarios, porque tengo un órgano inmenso. Eso no hace iglesia. La iglesia no es un lugar a donde voy. La iglesia es un lugar, es donde pertenezco. Insisto, y si algo puede quedar de lo que yo pueda decir hoy, es que sea esto. La iglesia es el lugar, es el sitio, es el cuerpo de Cristo, es esa iglesia local donde pertenezco. Y esto tiene multitud de consecuencias. Tiene multitud de implicancias. Yo simplemente voy a citar algunas, pero hay muchos versículos, muchos mandatos bíblicos que no son posibles desarrollarlos si no es en el contexto de la iglesia. Trae aquí alguna. Pensemos, dice Romanos 12:5, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Romanos 12:10, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Romanos 12:16, vivan en armonía unos con otros. Romanos 13:8, no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Romanos 14:13, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Romanos 14:19, por tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratémonos de edificarnos unos a otros. Esto por decir Romanos, me estoy saltando varios de Romanos. Corintios, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía unos con otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Primera de Corintios 11:33, así que mis amados hermanos, cuando se reúnen para la cena del Señor, espérense unos a otros. Gálatas 6:2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Efesios 4:2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Efesios 4:32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Efesios 5:21, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:18, así que anímense unos a otros con estas palabras. Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Sabe una cosa? Pensando en esto, yo sé que pueden haber personas que lo que ha sido su experiencia con la iglesia no ha sido todo lo satisfactoria que se imaginaba. Que probablemente el contexto donde venga su historia con la iglesia sea dura, decepcionante, frustrante, donde gente la traicionó, donde gente que supuestamente debería hacer esto hizo lo contrario, donde no se sintió ni acompañado, ni ayudado, ni nada de esto, sino que la Biblia al revés, digamos. El tema es que aun siendo eso rigurosamente cierto, aun siendo esa historia dura y triste como la haya podido tener, el plan de Dios sigue siendo el mismo. El plan de Dios sigue siendo a través de la iglesia. Y lo que Dios está poniendo en nuestro corazón y lo que nos está diciendo en el día de hoy a través de su palabra, no soy yo, es lo que transversalmente Dios nos pide, es que nosotros formemos parte de un cuerpo. Es que nosotros identifiquemos ese lugar donde tenemos que pertenecer.
donde no hay ninguna posibilidad de hacer una vida cristiana en modo llanero solitario. Y para la nueva generación, porque yo sé que el personaje de llanero solitario, a lo mejor unos se quedaron ahí de los de 30 años para abajo, no tienen idea. Usted se mete en YouTube, pone llanero solitario y ahí van a aparecer varias cosas. Es un personaje, pues. No hay manera. No hay manera de llevar una vida cristiana. No existe. Créame que no. No hay ningún versículo que lo vaya a animar, que le vaya a dar el pase para que usted pueda llevar esa vida cristiana en solitario. De hecho, si pensamos desde el primer momento de la creación, cuando Dios hizo toda la maravilla de la creación, cuando Dios hizo a Adán, Dios dice algo extraordinario. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto. Dios ve a Adán, lo mira y dice: oye, no es bueno que tú estés solo. Y uno podría preguntarse: ¿cómo que solo si está ahí con Dios? Está ahí en la intimidad con Dios, ¿cómo que solo? Sí, lo que Dios está diciendo allí, de que si no estás con tu prójimo, estás solo. Tu relación con Dios necesariamente tiene que llevarte a relacionarte. Y eso se hace a través de la iglesia. ¿Que pasan cosas terribles en el contexto de la iglesia? Sí, podríamos estar hasta mañana hablando de las cosas terribles que pasan. Pero también es el contexto de la iglesia, de la familia, donde se resuelven esas heridas, donde se resuelven esas frustraciones, donde se resuelven esos dolores que de pronto han pasado en nuestra vida. Pensemos en nuestra propia familia, nuestra familia sanguínea, con los que crecimos, padres, hermanos, tíos, sobrinos, abuelos. Alguien podría levantar su mano y decir: mi familia es perfecta. Tengo unos padres maravillosos, hermanos, tíos, sobrinos, todos son simpáticos, re buenos, extraordinarios. No hay ni una oveja negra. Me llevo maravillosamente bien con todos. Ninguno tiene una pata coja. Todos son extraordinarios, dadivosos, hermosos, maravillosos. ¿Alguien tiene una familia así? Bueno, la mía no es así. No es así. Pero ¿sabe qué? Sigue siendo mi familia. Y mi papá sigue siendo mi papá. Y mi mamá sigue siendo mi mamá. Y mis hermanos siguen siendo mis hermanos. Y yo no los voy a desconocer nunca. Y la iglesia tiene multitud de problemas. Nosotros como Viña tenemos problemas. Tú. Pero yo voy a decir por eso que no es mi iglesia. Ni una posibilidad. Es mi iglesia, es mi familia, es mi cuerpo. Y lo protejo y lo defiendo. Y los dones que Dios me ha dado no son para mí. Son para edificar. ¿A quién? A la iglesia. Créame algo. Yo, como le decía al principio, yo no crecí en la iglesia. Yo llegué a la iglesia ya viejito. Y estuve 20 años ejerciendo mi profesión, yo soy abogado. Y en la iglesia descubrí un milagro extraordinario. Me di cuenta que yo no era el único abogado simpático que había. Aquí hay otros abogados simpáticos, ¿verdad, César? Rodrigo.
La cuestión es que cuando no tenemos iglesia, permanentemente vamos en un afán en nuestra vida de tratar de alcanzar metas, de desarrollar esos dones que sabemos que tenemos, porque Dios los entrega desde nuestro nacimiento, desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Dios entrega esos dones con amor, como todo papá, como creador que es Él. A todos nosotros, no hay ninguno de nosotros, no es que yo no tengo dones, no existe. No hay ser humano que no tenga dones. Desde que es una creación de Dios a su imagen y semejanza, algún don tiene. El tema es que lo descubra. Y pasamos nuestra vida tratando de desarrollar en el mundo esos dones, esos talentos que tenemos, y a lo mejor vamos ahí en esa carrera y alcanzamos algunas metas, alcanzamos algunos logros, de pronto le damos el palo a la lámpara, de pronto le damos el palo a la piñata, como decimos en Venezuela, y a veces nos va bien, y a veces creemos que esto por fin, esto sí va a llenar mi corazón, ahora sí logré mi meta, ahora sí, por lo menos en mi caso, que yo me gradué y después hice estudios de posgrado y después hice un doctorado, no, esto sí me va a llenar. Y de pronto pasa ese síndrome que yo llamo del zapato nuevo. El síndrome del zapato nuevo, que tú se pones unos zapatos nuevos y qué lindo el zapato nuevo. Y oye, y uno está contento por el zapato nuevo. ¿Cuánto dura esa alegría? Hasta que se lo va a poner la segunda vez. ¿Se acabó? ¡Ay, qué bonito! Los zapatos me costaron un dineral, tal. Tengo las 10 cuotas en la tarjeta de crédito por la... Y cuando va por la segunda, tercera cuota, ya como que no eran tan bonitos como usted pensaba. O como que no eran tan buenos. Y ese síndrome del zapato nuevo pasa con todo, piénselo. Piensa esos grandes logros, todas esas grandes metas alcanzadas, lindas, preciosas. Sí, ¿a quién le amarga un dulce, como se dice? Pero ¿cuánto dura en nuestro corazón? Es como un soplo, es como algo así como que te despertaste el siguiente día y ya como que la emoción no es la misma, ya como que ese noviazgo, perdónenme los novios aquí presentes, por aquí hay unos novios. Ese hombre maravilloso, extraordinario. Y a mí me da mucha gracia porque hoy por hoy podemos, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Digamos, en la nueva versión facebookiana se puede decir, de la abundancia del Facebook, de la abundancia del corazón habla el Facebook. Y ahí me da gracia cuando las parejitas ponen aquellos testamentos grandes, qué hermoso, maravilloso, mi padre. Los que estamos casados. Sabemos que el amor va madurando, es lo que quiero decir. El amor va madurando, va teniendo otra faceta, otros colores. Pero bueno, ya me perdí por dónde iba. A lo que voy, nada de estas cosas que creemos trascendentales, ese grado, graduarme, ese auto, esa profesión, créame, tiene una fecha de vencimiento. Tiene una fecha de vencimiento donde usted se va a despertar ese día, bueno, ya alcancé esto. Ese viaje soñado, anhelado, ay, yo sí quiero conocer Europa, nunca he ido. Y se abren las puertas para que usted viaje a Europa. Bueno, ya viajé, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Para dónde viajo? ¿Para Marte? Igual, no hay nada, se los prometo. No hay nada en este mundo, va a tener así como que alegrías instantáneas. Entonces va a tener esas necesidades como una droga, donde va a necesitar esas alegrías instantáneas permanentemente. Y va a pasar todos sus días buscando esas alegrías instantáneas. Y afanado en esas alegrías instantáneas. Pero hoy yo les quiero dar un mejor camino. Solo, cuando usted pone al servicio del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, los dones y talentos que Dios le ha entregado a cada uno de ustedes,
solo ahí usted va a saber la razón por la cual usted está vivo. Solo allí usted va a descubrir por qué está vivo. Va a descubrir relaciones que de ninguna otra manera usted habría tenido. Amigos, compañeros, gente que de ninguna otra manera hubiese conocido. Les decía al principio, cuando Macarena y yo nos conocimos pololeando, ¿sabe qué me decía mi querida esposa? Cuando ella, fue un pololeo, además, fue un pololeo a la distancia, yo estaba en Venezuela, y aquí en Chile, y salíamos con mis amigos, entre comillas, en ese momento, me sobran los dedos de la mano. Los mismos siempre, íbamos a los mismos lugares siempre, eran las mismas chistes, las mismas conversaciones. Cuando nos veíamos, hacíamos siempre lo mismo. ¿Y sabe qué me decía Macarena? Se me quedaba mirando y me decía, oye, tú sí eres aburrido, ¿verdad? Claro, cuando yo venía para acá, para Chile, ella tenía 3, 4 eventos por día. Yo pensaba, en verdad, yo al principio pensaba, ¿será que mi esposa está en alguna cosa, mi novia en ese momento está en algún tema de proselitismo, se va a lanzar para alcalde de Santiago? Es que era demasiado, para mí en ese momento era demasiado, porque todos los días tenía alguna actividad relacionada con la iglesia. Y conocía la vida y era amigo de cualquier cantidad de personas. Y un día estábamos en Maipú, y otro día estábamos en La Reina, y otro día estábamos en Lo Barnechea, y otro día íbamos para Wynn. Yo llegaba literalmente con la lengua afuera a la casa. Pero claro, ahí lo entendí. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. Y yo no estoy diciendo que este sea el parámetro, que lo de mi esposa es un poco extremo. Pero sí es verdad que, como nos lo dice Pablo también, hay una razón por la que Jesús nos alcanzó a cada uno de nosotros. Y la labor nuestra es descubrir esa razón por la cual Él me alcanzó. Y que ese don, esos talentos que Dios me ha dado, ponerlos al servicio de la iglesia porque formo parte de ese cuerpo. Y vuelvo al ejemplo del cuerpo. Es como que un pulmón, por su propia voluntad, me dijeran, oh, yo no quiero trabajar, yo no voy a hacer mi función de pulmón. Me muero aquí. No da lo mismo, créame, no da lo mismo si usted viene hoy o no viene. Si usted se pierde 3 meses y después vuelve a venir, no da lo mismo. Y es función del liderazgo de cada una de las iglesias el que todos formemos parte de ese cuerpo. El que todos juguemos en el equipo de Cristo. Con una frase prestada. Y ¿sabe una cosa? Yo no sé, en este momento usted puede estar ahí pensando, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y hay 2 cosas que quiero decir. La primera, que podamos comprender y entender que las relaciones que yo voy a hacer o que estoy haciendo en el contexto de la iglesia tienen que ser muy distintas a la forma en que probablemente yo me he estado relacionando en el mundo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, este grupito de amigos, de supuestos amigos que yo le decía que tenía, nos reuníamos, yo decía que eran mis amigos, ¿y qué hacíamos? Reírnos los chistes unos de otros. Pasábamos un buen tiempo juntos, tal, ya. Y ya, eso era todo. No había... Eso, no podemos pensar que cuando vengo a la iglesia, eso es una relación sana. Eso no es ninguna relación. Cuando vimos todos estos versículos, que simplemente con que usted ponga también en Google, unos a otros, Biblia, ahí le va a aparecer todas las cosas. Son relaciones significativas. Donde si realmente esa persona, ese hombre, esa mujer que está a mi lado, me ama, me va a decir, oye,
Tienes la boca sucia, límpiate. Donde la forma de relacionarnos es muy distinta a cómo se relaciona en la sociedad. Típicamente en la sociedad nos relacionamos con gente piense por un momento, estos amigos que le estoy contando, ¿qué profesión eran? Abogados. Entonces vamos y nos relacionamos con los que son igualitos que yo. Los que son de mi mismo contexto socioeconómico. Los que tienen mi misma cultura. Los que tienen mi misma educación. Los que se parecen a mí. Y lo sabroso, lo exquisito de las relaciones en la iglesia es que precisamente las relaciones son entre distintos. Porque no, también lo dice la palabra, no todos somos orejas, no todos somos brazos, no todos somos piernas, sino al contrario. Lo extraordinario de nuestras relaciones somos los distintos que somos. Y el contexto distinto que somos cada uno de nosotros. Eso es la iglesia. Que nos vamos a encontrar con una situación perfecta y muchas veces aquí nos generamos una expectativa. No, pero si es la iglesia de Cristo, esto debería ser totalmente perfecto y aquí no debería haber ningún tipo de problemas ni de pecado. ¿Alguna vez a alguien le oí decir, si usted consigue la iglesia perfecta, por favor no entre, porque la puede echar a perder? No somos perfectos, no hay iglesia perfecta. No la hay. Hay problemas. Y pensando en la iglesia primitiva, que muchas veces, yo noto que muchas veces en nuestro discurso como líderes, cuando nos referimos a la iglesia primitiva, hablamos de la iglesia primitiva como la iglesia así como que, wow, ¿cómo me hubiese gustado estar en esa iglesia primitiva? A ver, que en la iglesia primitiva había problemas. Pásense por Corintios. Había. Claro. Gálatas. Pablo ha tenido que decir hasta torpe porque estaban en lo que estaban. Y entiéndame algo, en la medida en que nos relacionemos, va a haber el día, si usted pasa tiempo conmigo, y cada vez pasamos más tiempo y somos más amigos, va a llegar el día en que yo voy a decir algo que lo va a incomodar. Si no es que ya desde este mismo púlpito lo estoy haciendo. Créame, la relación implica ese desafío de que más tarde o más temprano nos vamos a incomodar. De que, oye, yo tenía la expectativa de que Leo me invitara hoy al helado y no me invitó. Entonces, oye, yo me voy con ese. Oye, yo que estoy predicando hoy, Leo debería tener esa consideración conmigo. Mire, no es broma. O sea, yo he visto gente que se molesta, se enoja, que el pastor no me llamó el día de mi cumpleaños y dejó de venir para la iglesia. ¿Cuántos somos aquí? Aquí creo que pueden haber más de 100 personas, ¿verdad? O sea, Leonardo tiene que acordarse de cada cumpleaños y llamar a cada persona, porque si no, hay la posibilidad de que alguien se enoje y que esa persona no venga más a la iglesia. Puede haberla llamado 30 personas de aquí de la iglesia, pero eso no cuenta. La iglesia no es de Leonardo. La iglesia es de nosotros. La iglesia la hacemos nosotros. Leonardo, Ceci, tratan ahí de jalar el barco, de dar la visión, el timón, para que ninguno de nosotros nos bajemos del barco. Para que se den estas relaciones, unos a otros. A que hagamos esta familia del Dios vivo, que es la iglesia. Que verdad seamos familia. Que no tengamos problemas en que tengamos problemas. No las tenemos en el mundo. Y no deberíamos, o sea, no debería ser la iglesia el contexto donde aprendamos a desarrollar, donde aprendamos a tener los elementos suficientes
para enfrentar esas dificultades en nuestras relaciones, para entonces poder salir al mundo y ser sal y luz. ¿Cómo podemos ser sal y luz en el mundo que nos tocó vivir si previamente no hemos sido procesados y refinados en mi familia? Y lo otro que quiero decirle, de pronto usted se está preguntando, bueno, usted a lo mejor puede tener 1 año, 2 años, 3 años en la iglesia y pensar, bueno, yo no estoy haciendo nada. ¿Qué puedo hacer? Yo no estoy diciendo, insisto, no estoy diciendo que el parámetro sea el de mi esposa o el mío, que hacemos 1000 cosas. No. Pero si no está haciendo nada, que el reto de hoy para usted sea, algo tengo que hacer. Que aunque nadie de nuestra iglesia se haya acercado a usted, usted pueda tomar la iniciativa de decir, oye, yo voy a dar el paso, me voy a acercar. Yo quiero colaborar. Aquí hay distintas áreas en nuestra iglesia que aunque sea usted diga, una vez al mes, yo quiero hacer algo más que venir un domingo para acá. Aunque sea una vez al mes, dar una milla más, una media horita más me quedo y voy a colaborar en la puerta recibiendo a la gente. Quiero conocer más al equipo de la iglesia, a mi familia. Y si usted ya está de lleno colaborando y bueno, y está a tope de actividades, pero está ahí en su corazón cuestionándose, bueno, pero ¿será que este es mi llamado? ¿Será que es aquí donde tengo que estar? Oye, yo vivo en Win y vengo para acá, para Vitacura. ¿Qué voy a hacer yo para acá, para Vitacura? No es casualidad que usted esté aquí. No es así como que, ay, bueno, un día me encontré con Leonardo, perdóname Leonardo, que ahorita estoy montando en el columpio. Me cayó simpático Leonardo y bueno, estoy aquí. Ah, bueno. No es casualidad. La próxima. No es casualidad que estemos aquí. Y ya terminando, no sé si me pueden acompañar en la... ¿Sabe una cosa? Siempre que pensamos en la palabra discípulos, discipulados, típicamente pensamos en formación. Pensamos en un curso donde tengo que formarme en algo. Y está bien. Está bien. Dice la palabra, id y haced discípulos, seguidores de Cristo. Está bien que nos formemos. Está bien que crezcamos en nuestro conocimiento, en nuestra madurez espiritual, en que nos formen, en ser formados. Pero ¿qué es lo que va a demostrar que somos discípulos? ¿Cuánto conocemos? ¿Cuán formado estoy? ¿Cuántos cursos o títulos tengo? Eso es lo que va a demostrar que soy un discípulo de Cristo. Va a demostrar que soy un discípulo de Cristo, que tengo tales o cuales posgrados teológicos y que he estado en tales o cuales universidades de formación y que me sé la Biblia de memoria desde el primer capítulo de Génesis hasta el último de Apocalipsis. ¿Eso va a demostrar que soy discípulo? No. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No hay otra manera de demostrar que somos seguidores de Cristo. Si esto está fallando, ya, como puse en el ejemplo, ya le puedo decir a la gente que soy futbolista. Es como quien presenta un carnet, pues ya. Lo que va a demostrar que somos discípulos es cuánto nos amamos unos a otros. En medio de las dificultades, en medio de problemas, en medio de retos y desafíos, seguimos siendo familia. La iglesia va a prevalecer. A todas las embestidas
del reino de la muerte. Y mi desafío hoy y lo que todos tenemos que preguntarnos hoy y en este comienzo de serie, y si hoy estás aquí, insisto, hay un propósito, hay una visión más grande que uno, pero no es ninguna casualidad. No importa de dónde vengas, si vienes desde muy lejos o si vienes del edificio dentro de hace 2 cuadras de aquí, no importa, somos familia. Me presento, me llamo Rafael, cuenta conmigo. Y mi desafío para ti hoy, no te vayas hoy aquí. No te voy a hacer ningún llamado aquí especial, que pases aquí adelante para que... No, porque este llamado es para todos. Yo aquí estoy hablándoles a cada uno. Usted no es un mensaje, este es para Leo. Es para todos. Y si por alguna razón te está cuestionando aquí, oye, pero es que Dios me está mostrando otra familia, conversa con el liderazgo, conversa con Leo, conversa con tu supervisor, conversa con quien te esté formando. Pero no puedes dejar de formar familia, iglesia. No es una opción. Con todos los desafíos que eso pueda traer. Y aquí te digo quiénes somos. Esto es lo que somos como iglesia. Somos una familia. Esas son las 3 palabras que más me gusta de todo lo que somos, una familia. Con retos por delante, con desafíos por delante. Preguntándonos todos los días cómo podemos mejorar, cómo podemos alcanzar esa excelencia que Dios quiere para nosotros como familia. Somos una familia cristiana contemporánea que vive el reino de Dios, recibiendo a las personas en gracia y amor para que proclamen el mensaje de Cristo en todo lugar. Pero lo primero es esto, ser familia. Seamos familia y luego viene todo lo demás. Para que vivamos el reino, para que recibamos a las personas en gracia y amor y para que proclamen el mensaje de Cristo. Proclamemos el mensaje de Cristo en todo lugar. Eso es lo que somos. Eso es lo que queremos ser. Esa es la visión, lo que nos define. Y no sé todos los problemas que hayas podido tener antes en cualquier iglesia. En verdad, a lo mejor nadie nunca te pidió perdón. A lo mejor en cada una de esas circunstancias, en cada una de esas situaciones, a lo mejor eso quedó ahí abierto, eso quedó allí como una herida dolorosa, donde estás allí con mucha desconfianza de volver a involucrarte. A lo mejor te involucraste mucho y te dejaron botado a mitad de camino. Sé que pasa. No estoy diciendo que no. Sé que pasa. Pero mi desafío para ti hoy es que lo vuelvas a intentar. Y que sepas que hay un Dios arriba y un Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros, que es el encargado de sanar esas heridas. Y que permitas que ese Espíritu Santo que hoy te está incomodando, porque sé que te está incomodando hoy, déjalo actuar. Para que puedas realmente ser sanado en la familia. No hay otra manera de ser sanado. Creemos que al salir de la familia, bueno, de esa manera como que me pongo una especie de coraza donde no me van a volver a dañar. No es la forma que Dios hace las cosas. Basta ver lo que Pablo decía, lo que le decía a los corintios, lo que le decía a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, transversalmente.
iglesias de la primitiva con problemas también. Seguro que llenas del Espíritu Santo, pero con problemas de carácter, con problemas de temperamento, de relaciones, donde Pablo tenía que insistir. Pablo mismo decía, no me importa repetir esto una y otra vez. El mismo Pablo lo decía. Jesús de sus discípulos les decía, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Y Jesús por esto los desechó, los dejó a un lado. Tenía un plan B, bueno, como no funcionó con estos discípulos, son insoportables, déjame ir yo solo. No. Van a haber días, le prometo, esta es la promesa que le puedo dar hoy. Si usted se involucra con nosotros, va a llegar el día donde usted va a decir, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Va a llegar. Yo no les puedo mentir sobre esto. Pero va a llegar el día, antes que ese, donde usted va a decir, ¿cuánto me hace falta mi familia? ¿Cuánto me hace falta mi familia? ¿Cuánto los extraño? No concibo mi vida sin mi familia. Y si me pregunta usted a mí, ¿qué es lo más maravilloso que encontré al encontrar a Cristo? Fue encontrar a su familia. Mi vida no pasaban más de 4 o 5 personas, como le decía. Y mi familia sanguínea también es pequeña. Más o menos el círculo que compartimos somos 5 o 6, no más que eso. Y cuando me di cuenta del regalo que Dios tenía para mí a través de su familia, tengo familia en todos lados ahora. Tengo mi familia aquí en Chile, tengo mi familia en Venezuela, tengo mi familia en España. Sé que tengo la certeza que donde vaya hay una familia con los brazos abiertos esperándome. Tengo la certeza, no tengo duda de que si el día de mañana Dios nos envía a China, en China hay una familia con los brazos abiertos esperándome, que tendrá sus problemas, que tendrá sus desafíos, que tendrá sus retos. Y me pregunto, es así como que ese hermano que uno no conoce, wow, ¿cómo será mi hermano en China? ¿Cómo será mi hermano en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, en África, en Asia? ¿Cómo será mi hermano? ¿Cómo será estar en su casa? Qué rico sería tenerlo en mi casa. Qué rico es compartir con cada uno de ustedes. Y yo quiero que hoy hagamos una oración muy especial. Y si nos podemos... No, mejor hagámoslo así, porque yo creo que esta oración, normalmente no hacemos esto y Él nos espera que hagamos esto hoy. Yo quiero que oremos por nuestro pastor. Yo quiero que usted no se pare y que nuestro pastor se pare, junto con su esposa, Leo y Ceci, por favor. Oremos por ellos. Porque como dice la palabra, quiero que no se olviden de algo. Si se pueden dar vuelta para que los vea. Nuestros pastores, los pastores principales, ellos velan por ustedes como quien tiene que rendir cuentas por sus vidas delante de Dios. Y muchas veces esa carga es difícil. Muchas veces se hace solitaria, muchas veces el desafío nos sobrepasa. Y quiero pedirle 2 cosas. La primera ya se las dije. Vea cómo dar ese paso adicional, esa milla más. Vea cómo incorporarme a mi familia. Cómo nos conocemos mejor. ¿Cómo sirvo más con mis dones y talentos? ¿Cómo me relaciono más? No se vaya hoy sin hablar con 2 o 3 personas que usted no conoce o que de pronto no sabe ni su nombre. Y lo otro, allí en su relación con Dios,
recuerde siempre a nuestros pastores. Recuérdelos siempre en sus oraciones. Y hoy mismo, en este mismo momento, en el comienzo de este ciclo, de esta serie, oremos por ellos. Oremos por ellos y cubrámoslos en amor, en gracia, en misericordia, en sabiduría. Padre amado, te pido, Señor, que tú puedas extender a través de tu iglesia, Señor, tu amor y tu misericordia por cada hombre y cada mujer aquí presente. Pero en esta hora, Señor, en especial, clamamos a ti, intercedemos delante tuyo, Señor, por Leonardo y por Cecilia, Señor. Tú has querido, Señor, bendecirlos grandemente. Señor, ellos ni se esperaban lo que tú ibas a hacer. Pero aquí, Señor, en Vitacura, a ti te ha placido. Tú has querido que se conforme una familia. Tu familia, Señor. Y como familia, Señor, hoy intercedemos. Clamamos por la vida de Leonardo y Cecilia. Señor, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Y declaramos, proclamamos, decretamos sanidad física, espiritual sobre la vida de Leonardo y Cecilia. Ejército de ángeles acampando alrededor de Leonardo y Cecilia, Señor. Oh Padre, tú has puesto sueños, una visión, un propósito tremendo en el corazón de Leonardo y de Cecilia, Señor. Ayúdanos como familia, Señor, a poder comprender esto que tú estás revelando a través de los pastores, Señor. Ayúdanos como familia, a cada uno participar como tú nos has llamado a participar, a entregar nuestros dones, ayudándonos unos a otros, animándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, Señor. Oh, papá. Que tu ánimo no falle, Señor, en nosotros. Y podamos permanentemente, Señor, levantar los brazos de nuestros pastores para que no desfallezcan, Señor, en la tremenda obra que tú has puesto en sus manos. Gracias, papá, por la vida de Leonardo. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder conocerlo, Señor. Porque un día tú quisiste que nos conociéramos, Señor, no fue casualidad. Un día tú quisiste que nuestras vidas se cruzaran. Y damos gracias por ese día, Señor. Y ayúdanos a entender y comprender tus propósitos de lo que tú quieres hacer en tu iglesia, Señor. Aquí en la iglesia local, aquí en Vitacura, Señor. Aquí hay una carga en todos nuestros corazones, permanente, por lo que tú estás haciendo con nuestra familia, Señor. Gracias, papá, por la vida de Leonardo y de Ceci, en nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué tal si nos ponemos todos de pie ahora? Y antes de despedirnos, recuerden, tiene prohibido irse sin hablar con dos personas que no conozcan.